Como vamos un pouquiño sustos de tempo, vamos seguidos para intentar ser puntuais. Se vos parece, esta sesión vai a ser unha sesión de exposición e despois da exposición da tarde podemos ter un coloquio, porque así non plantexamos preguntas agora e senón creo que nos vai a dar pouco tempo. Como vedes, despois da estupenda charla de Marta González, que nos abriu moitísimas incertezas e moitísimas cuestións, pois agora seguimos sobre como conceptualizar o corpo, formas de conceptualizar o corpo, o categorías e corporalidades, non? Efectivamente, moitas cosas creo que nos viñan á cabeza mentre escoitábamos a Marta de lecturas previas, non? E tamén do que a propia historia do feminismo, como María Xosé Agra expuso antes, recordamos tantas ocasións, non? Como as mulleres non nos quisemos definir pola bioloxía, a bioloxía non é o destino, recordamos a frase de Simone de Beauvoir, seguramente, mas sí que escoitamos moitos discursos onde a bioloxía parece definirnos como mulleres ou definirnos como corpos. En ese sentido, temos tres perspectivas, unha que vai a ser compartida, que van a comenzar desde o ámbito da psicoloxía Dau e Constantinos, que, como vedes no programa, Dau é moi coñecida, ten libros escritos sobre a historia das mentiras na medicina con Eulalia. As que damos psicoloxía no ensino medio, pois a utilizamos moito porque hai moi pouco escrito sobre as mulleres psicólogas e, pouco, casi pouquísimo, podemos decir. Calquer manual, calquer libro de texto de secundaria non existe ningunha, e se de caso de existir, en función de compañeira de, ou colega de, ou que en algún momento axudou algún experimento, algo que, na ciencia é moi habitual, pero se queda nesta disciplina, con todo o cariño, moito máis. E Constantinos, neste momento, pois, contratado por o Instituto de Filosofía, se formou en Atenas e se formou en Psicoloxía e está facendo o seu mestrado, o seu máster en psicanálise e teoría da cultura, que me parece unha perspectiva moi importante. E van a comenzar eles a súa exposición. Perdonad, hemos cambiado el orden, así que voy a dejar que Dau hable después. Os vamos a hablar de injusticia epistémica, cuerpo e identidad de género en la ley de rectificación registral que es la 3/2007, ¿no? Lo vamos a hacer desde la perspectiva de la relación entre psicólogos y personas trans. Así que vamos a abrir todo el debate. Lo siento. Entonces, este esbozo es resultado de un trabajo de campo con personas trans y con psicólogos a lo largo y ancho del Estado español, con datos cualitativos que recopilamos entre 2019 y 2021. Lo aquí presentado formó parte también de un estudio intercultural sobre las representaciones de identidad de género entre España y Grecia, dentro de este encuentro precisamente. Y los relatos de las personas participantes se entremezclaron con discursos académicos y profesionales en un intento de equilibrar la presencia entre voces expertas y lego, ¿no? Dicho periodo temporal coincidió en gran parte, como os daréis cuenta, tanto con la crisis epidemiológica sin precedentes que paralizó a prácticamente todo el planeta, como también con la discusión sobre la renovación en España de la Ley 3/2007, incluso sustituir esa ley por otra transestatal integral para cubrir varios aspectos de las personas y las vidas, ¿no? Un auge de discursos reaccionarios que se enfrentaron vehementemente a dicha proposición reactivó debates sobre la legitimidad de las personas a autodefinir y decidir sobre su propio género. Muchas violencias instituidas por la ley ya vigente sobre el reconocimiento de las personas trans por el Estado quedaron silenciadas o en segundo plano. Eso incentivó una voluntad de volver a visitar esas premisas opresivas de dicha ley y eso es lo que intentaremos hacer aquí.
Para las instituciones legales, administrativas, biomédicas y socioculturales, como el trabajo, la escuela, el ocio, etc., la interacción social está impregnada por la performatividad de género. En ese sentido, sociólogos del género han ido hablando del género como logro o de formas de hacer el género. Las identidades trans, bajo ese modelo de hacer el cisgénero en realidad, ¿no? O sea, estar por el lado de las personas cis, se supone que informan de forma deliberada sobre experiencias de género que para el resto de la población siguen siendo inconscientes, ubicuas o un poco intuitivas. Con los años surgió otra corriente alejada de esta idea de que las personas trans reiteran o resisten las categorías imperantes en vez de reproducirlas o reforzarlas. Entonces, apelo aquí a Austin Johnson para que en ambas perspectivas ignoran la amplia diversidad de experiencias de la comunidad trans y un enfoque más integrador precisamente permitiría indagar no solo en el quehacer de las personas, sino también en las exigencias institucionales al respecto. Entonces, tenemos un vaivén entre lo personal y lo estructural que no se puede, digamos, obviar. Por ello, tanto Johnson como Catherine Connell yuxtaponen el hacer transgénero al hacer cisgénero, ¿no? Hacen ese juego para subrayar que las personas trans no solo tienen que someterse a los ideales sociales, sino también a los estándares de transmasculinidad y transfeminidad estipulados por protocolos, por manuales estadísticos, por informes biométricos, psicométricos. En gran parte es lo que hacemos en nuestro proyecto también. Entonces, la transnormatividad es un concepto sinónimo a las narrativas de autenticidad que se esperan como requisito para acceso a servicios, a hormonas, etc. Es importante entonces para Johnson que la normatividad no se entienda solo en lo que os decía, en su faceta individual. De esa manera se podrían reflejar mejor los juegos de poder y las violencias implicadas en esas dinámicas. Entonces, esta mezcla entre violencia normativa y disputa de la autoridad epistémica de las propias personas requiso apelar a recursos conceptuales de la teoría de la injusticia epistémica de Miranda Fricker, a la que apeló también Marta. Entonces, la discriminación epistémica opera principalmente en tres niveles. Tenemos el testimonial, el hermenéutico y el óntico. Muy brevemente, para quienes no estáis muy familiarizados, la injusticia testimonial deniega la credibilidad de las personas y se menosprecian sus relatos como testigos. Bajo el prejuicio generalizado de que las personas trans son traidoras de su género, delirantes, engañadoras, lo que sea, sus pronunciamientos, ya no solamente identitarios, sino de cualquier otro ámbito, corren el riesgo de ser juzgados como insolventes. La injusticia hermenéutica impone un único marco interpretativo para la lectura y el reconocimiento de la diversidad de género, perpetuando así sesgos en la producción de conocimiento y limitando recursos epistémicos alternativos, con lo cual una persona puede presentarse ante los demás con una nueva terminología, con una nueva categorización propia y no va a ser creída o no va a ser inteligible en ese sentido. La patologización y la incredulidad se convierten en marcos de inteligibilidad en ese caso, no solo de reconocimiento entonces, sino de toda la maquinaria, ¿no? Y en el caso de los profesionales de salud mental, la falta de recursos formativos y de concienciación prohíben la atención inclusiva e integral, que al final sería un poco el propósito. Por último, la discriminación óntica se refiere al agravio basado en la heterodeterminación, en el sentido de ser nombrado o denominado por otras personas. Ese tipo de injusticia es relevante para las clasificaciones diagnósticas que pueden operar como actos de traumatización secundaria o discriminación óntica, precisamente, en el sentido de que hay una certeza ontológica que se les requiere a las personas trans, tienes que encajar en esta categoría en cuanto a la seguridad de sus decisiones, a la permanencia o consistencia de su identidad. Entonces, no sería nunca objeto de debate algo así para las personas cis, o sea, no tendríamos que encajar de la misma manera dentro de esos estándares. Ha habido varias matizaciones para esta categoría de Fricker, primero en el sentido de que a lo mejor la injusticia óntica sí que se recoge por parte de las demás dos, en el sentido de que, bueno, puede que haya
partes suyas, tanto en la testimonial como en la injusticia hermenéutica, y también ha habido cuestiones que han surgido en cuanto a la tipología de en qué manera podemos dividir o separar tan claramente entre la injusticia testimonial y la hermenéutica, mientras estas operan de formas tan complicadas, tan juntas, digamos, ¿no? Entonces, solamente con datos cualitativos se podría aclarar o profundizar en esas cuestiones. La inteligibilidad parcial o restringida es entonces la solución que se propone por parte del establishment biomédico, psicológico y legal, por supuesto, para llegar sobre un supuesto acuerdo con las personas en cuanto a sus libertades y necesidades. Además, emerge aquí la paradoja de la falta de confianza en el reconocimiento de la en primera persona, ¿no? De forma que las personas trans siguen educando a sus profesionales sobre prácticas, sobre protocolos, informes, limitaciones y un largo etcétera, que a no ser por el propio afán de los profesionales de llegar a ese tipo de conocimiento, sabemos y vemos que no se alcanza. Se observa entonces cómo la exclusión administrativa, sobre todo de las identidades no binarias, como dijiste, Soren, pero también de identidades trans que no requieren, o sea, que no quieren, perdón, someterse a transiciones corporales, se casa con esa insensatez hermenéutica, si queréis, con el fin de concertar y ejercer control sobre los cuerpos que se dirigen a esos servicios. También es en esa combinación de fuerzas entre comillas, entre administración y práctica o peritaje profesional que se hace patente la injusticia infligida por la Ley 3/2007, en la que va a profundizar Dow. Se exige un informe de disforia de género expendido por un profesional de psicología o de medicina que constate 2 años de hormonación obligatoria con todas las limitaciones corporales que eso implica. Entonces aquí, con esto voy dando paso a la ponencia de Dow, la noción de restauración o de justicia, porque vale, ya he ido hablando tanto de injusticia, justicia restaurativa, epistémica, ética o quizá ambas, porque es también muy complicado de definir hasta qué punto es ética o es epistemológica, ¿no? Aparece como camino alternativo a todas esas exclusiones descritas. Esa noción resalta el carácter intersubjetivo y codependiente del reconocimiento y de la inteligibilidad, así como el compromiso con la reparación del trauma, ¿no? Cercana a la idea de la lectura reparativa de Yves Kosofsky-Sedgwick, la justicia restaurativa procura priorizar la confianza mutua y la credibilidad del relato de la propia persona, mientras asume, por supuesto, una responsabilidad de esa marginación sistemática, histórica, que ha operado allí. Hay países y legislaciones que ya andan por ese camino, porque aparte de la típica Argentina que se puede citar fácilmente y que cumple este año 10 años, tenemos las leyes irlandesa, maltesa, danesa, belga, portuguesa y luxemburguesa, que han introducido en la última década esas medidas de restauración epistémica y ética. Entonces, en este marco, y también en cuanto a la renovación de la ley y de los estándares de cuidado para su versión 8, hemos ido un poco buscando esas intersecciones entre la ley, que ahora mismo parece que está desfasada y vamos a explicar más al respecto, la práctica psicológica, lo que informan las propias personas sujetas o involucradas en ese proceso y en esa dualidad, ¿no? O sea, de la relación terapéutica, tanto personas trans como psicólogos, y qué alternativas se podrían considerar viables para acabar con esta violencia epistémica. Y hasta aquí mi parte y ahora va a seguir. Sigo porque lo enlazamos. Junto con los 3 tipos de injusticia epistémica, queríamos describir también un tipo particular de violencia administrativa, que es un término que utiliza Dean Spain, que implica esta ley a la que se refería Cons de 2007. Vamos a abordar en primer lugar los supuestos y prescripciones normativas sobre los cuerpos sexuados implícitos en la concepción jurídica de la transexualidad que están en la ley y sobre todo las narrativas válidas que instituye sobre los cuerpos. Y después analizaremos la violencia ética
de tener que dar cuenta de uno mismo, en términos de Butler, y bueno, la injusticia epistémica ya analizada por Fricker y que ha comentado Cons, ¿no? Al exigir un diagnóstico como vía de acceso a derechos y por ende peritajes de género o de auténtica transexualidad, más bien disforia de género por parte de expertos sí. Siguiendo a Foucault, queremos marcar el poder regulador y productivo de esta ley como un claro ejemplo de cómo ciertos códigos prescriptivos determinan un tipo particular, inteligible, de formación de sujeto y de relato en torno al cuerpo. El relato biográfico corporal que instituye la ley actual y que se quiere ampliar es el de la transexualidad medicalizada vía padecimiento o disforia en un marco patológico psiquiátrico y con psiquiatras y psicólogos y endocrinos como puntos de paso obligado para un cambio legal de sexo fundamentalmente y en parte de nombre. Ello implica, siguiendo por ejemplo el DSM, el rechazo del propio cuerpo y el deseo de cambio corporal según la normatividad sexogenérica y directrices de lo que puede un cuerpo en términos de deseo. Con ello deja en el plano de la ininteligibilidad experiencias donde el llamado, entre comillas, tránsito se produce mediante una reasignación social, que no hormonal o quirúrgica, sin malestar asociado o que no se identifica dentro del binario. El peritaje psi de género que instituye la ley tiene la función de evaluar mediante diferentes tecnologías una identidad de género y su disforia, entre comillas, verdadera, desde la aplicación de algunos test que todavía se siguen haciendo, diagnósticos, escalas de diagnósticos de identidad, el llamado test de la vida real. A través de ello prescribe una narrativa del yo coherente, sin fisuras y bastante estereotipada. La entrevista de evaluación exige un pasado narrado desde un presente, bajo presión psiquiátrica o psicológica de coherencia, donde ya se sabía, se era desde pequeño, con una adolescencia traumática por los cambios corporales y la vivencia disfórica del cuerpo ajeno, atrapado, errado, una vivencia estereotipada de los roles de género y heterosexuales, y donde la demanda viene de un profundo padecimiento o malestar como algo externo y no de la agencia o decisión negociada y consciente de la propia persona. No solo se exige un relato de conciencia clara desde la infancia, sino una narrativa de rechazo biográfico, casi de tierra quemada, donde se produce un cambio cualitativo o ontológico, casi que la otra persona no era yo, curiosamente marcado por las intervenciones médicas. Junto a ello, además, el diagnóstico requiere que todo el proceso se dé con malestar clínicamente significativo, pero no tanto como para recibir otro diagnóstico psiquiátrico, el cual podría invalidar la conciencia o razón del sujeto en un ejercicio de doble injusticia epistémica por parte de los profesionales, dicho a lo bruto por trans y por loca, por lo que. La ley instituye una ética que excluye la relacionalidad. Todo el peso del reconocimiento recae, en términos de Garfinkel, en la incansable gestión de sí misma o de su cuerpo de la persona trans, sin que el resto tenga que hacer ningún cambio o tránsito en su mirada o en sus deseos. Ello implica la violencia de tener que elegir entre el reconocimiento jurídico de la identidad de género vivida o la cesión de derechos sexuales, de autonomía e integridad corporal y reproductivos, la maternidad, paternidad biológica por el tratamiento hormonal. Básicamente, o modificas médicamente tu cuerpo para el reconocimiento legal y social, o decides no hacerlo y enfrentarte a diario al no reconocimiento. Los peritajes implican el diagnóstico de disforia de género como requisito previo, imponen la violencia ética de un yo que tiene que dar cuenta de sí sin atender a las condiciones de su emergencia. O dicho de otro modo, fuerzan a la persona que reconstruya su pasado biográfico para que encaje con el relato medicalizado y patologizado. Las entrevistas para los informes sí se realizan presuponiendo una historia propia, verdadera, más allá de la relación con los profesionales y sus normas. Obviamente, la narrativa del sujeto resultante se mueve entre las grietas del marco posible. Cito aquí a Butler: considerar que una persona debe rendir cuentas sobre su vida en forma narrativa puede significar incluso exigir la falsificación de esa vida a fin de cumplir el criterio de cierto tipo de ética, una ética que tiende a romper con la relacionalidad.
Bueno, el tema de la falsificación luego lo sacamos. La persona trans intenta estar a la altura de una carga de la prueba imposible de cumplir. Así se exige violentamente que ejerza cierta violencia contra sí misma por medio de un relato ajustado a demanda, de tal forma que el marco legislativo tiene implicaciones en la narrativa de sí, en la producción de sujeto. ¿Quién puedo ser como trans para una atención integral? Una ruptura que puede cuestionar la norma y forzar su ampliación, pero también puede poner en riesgo al yo y su reconocimiento. Pero como señala Butler, el yo narrativo se reconstituye cada vez que se invoca, y a modo de profecía autocumplida, la invocación termina siendo un acto performativo, no solo narrativo. Se intenta dar cuenta de un yo que se produce al dar cuenta de sí. En el relato exigido no hay margen para el quiebre, la ruptura o el deseo, para la humildad de reconocer los límites de lo que se puede conocer, tanto por parte de los profesionales como de la propia persona trans. Frente a ello, un ejercicio de compensación de la violencia sería reconocer que cualquier esfuerzo por dar cuenta de un yo está abocado al fracaso. Sería un relato posible, pero no el único ni el verdadero. Sería suspender la demanda o expectativa de verdad o completa coherencia en el relato de la persona. La vida no puede ser capturada en una narración total. Como dice Butler, existe una opacidad, un exceso ineludible en la narrativa de la formación de sujeto y más de su cuerpo, ya sea desde la disforia, desde la autodeterminación de género o desde la inexistencia de la identidad. Los propios términos utilizados ya son sociales y relacionales. En ambos casos se corre el riesgo de no atender a las condiciones de emergencia y los límites del autoconocimiento. Los peritajes o diagnósticos de género se instauraron como formas de asegurarse que la persona no realizaba su deseo de cambio bajo trastorno mental o porque confundiera la identidad de género con la orientación sexual, para el llamado diagnóstico diferencial. No obstante, con el tiempo y los criterios del DSM se ha situado a la persona trans bajo sospecha de ser trans, de ser verdadero trans. La ignorancia y la falta de recursos de interpretación de algunos profesionales sitúa a las personas trans en una desventaja injusta en lo relativo a la comprensión de sus experiencias sociales. Ello tiene consecuencias prácticas al no recibir la firma diagnóstica que permite una atención integral, pero también infringe un daño epistémico y ético. La persona trans, al no ser creída, puede perder confianza en sus propias capacidades como sujeto portador de conocimiento, en su autopercepción y como sujeto de comprensión social, recogiendo los términos de Fricker. Es decir, al restar credibilidad a su relato biográfico, se pone bajo sospecha su conocimiento, su razón y su identidad. La persona puede dudar de lo que piensa, de pensar y de su propio yo. Ello no solo menoscaba la dignidad humana, sino que puede erosionar también, siguiendo a Fricker, la psicología del sujeto, su desarrollo o impedir que sea ella misma. La defensa hoy en día, entre comillas, de terapias de conversión de algunas posiciones tampoco ayuda para nada, más bien lo contrario en este sentido. Por otro lado, voy a saltar, voy a cortar para... Hemos puesto otro epígrafe de relatos sobre el cuerpo como espacios de resistencia. Al analizar y recuperar los saberes de resistencia trans, de supervivencias que se generan desde las grietas de los contextos clínicos, es inevitable acordarse de Agnes y del sociólogo Garfinkel y uno de los capítulos en estudios sobre endometodología. Lo interesante de la historia de Agnes fue el giro que ella misma le dio. Un auténtico golpe maestro a los profesionales y a los investigadores. Con ello se desembarazó de su estatus como objeto de estudio académico y tomó agencia desde una nueva posición inesperada. Años después de conseguir la cirugía que deseaba por parte de la unidad que la atendía, Agnes confesó a Robert Stoller que les había mentido. Desde los 12 años tomaba en secreto hormonas, en concreto los estrógenos recetados a su madre tras una histerectomía. Mientras el equipo de expertos estaba centrado en su pasar por mujer, como si no lo fuera y fuera un logro a conseguir, Agnes pasaba por intersexual para conseguir la cirugía que necesitaba. Podemos imaginar el enfado y el bochorno académico de Stoller y Garfinkel con la noticia tras haber publicado en revistas científicas de prestigio como caso intersex, lo que, según ellos, era un caso trans.
Mientras Garfinkel, perdón, sí, lo que era un caso trans, mientras Garfinkel analizaba el tránsito o passing de Agnes, fue incapaz de hacer el ejercicio reflexivo de cómo su presencia como investigador masculino con sus expectativas binarias de feminidad normativa y en un contexto clínico con sus reglas de intervención, marcaban y limitaban el guión del relato biográfico narrado por Agnes, a modo de profecía autocumplida. Como etnometodólogo, Garfinkel produjo una narrativa sobre la gestión cotidiana de la presentación de género de Agnes, aparentemente de forma objetiva y neutra, pero ajustada a su teoría y desde su masculinidad incuestionada. Mientras, y a lo largo de sus repetidos encuentros, ella iba aprendiendo las expectativas de su entrevistador para armar un relato que satisfaciera sus intereses, tanto los de Garfinkel como los de ella. Finalmente, el conocimiento interactivo de Agnes a sus 19 años sobre los profesionales o investigadores y subsistema resultó ser más experto y fructífero que el de ellos. Agnes jugó de manera experta dentro del guión disponible. Garfinkel escribe en su libro: «Llegué a pensar en tales situaciones como prácticas de seguimiento anticipatorio. Esto ocurrió, temo decirlo, con frecuencia desconcertante en el transcurso de nuestras conversaciones. Al releer las transcripciones y escuchar de nuevo las entrevistas grabadas para preparar este ensayo, me sorprendí por la cantidad de ocasiones en las cuales era incapaz de decidir si Agnes estaba de hecho contestando a mis preguntas o si más bien había aprendido de ellas y, más importante aún, de claves sutiles anteriores y posteriores a mis preguntas, cuál era la respuesta conveniente». La experiencia de Agnes, junto a la de muchas personas trans, refleja esta doble conciencia no detectada por quienes ejercen el poder y el conocimiento dominante. El equipo de la unidad psiquiátrica de UCLA no podía pensar en una realidad alternativa de Agnes, y ello porque representaba a la perfección un escenario de feminidad coherente con sus expectativas y teorías. Ellos estaban contribuyendo y manteniendo la realidad del transexual correcto, verdadero, y sus pacientes estaban desempeñando el papel. El logro interactivo de Agnes no fue el género, el conseguir el estatus de mujer, sino el obtener la información necesaria para conseguir la atención sanitaria negada en aquella época a las personas trans. En ese juego mutuo de hacer género entre Garfinkel y ella, el sociólogo no solo no tuvo conciencia de los efectos de su presencia masculina en situación de poder, sino que ignoraba además que si ella tenía que pasar no era porque no fuera una mujer, sino porque estaba en riesgo de violencia. Lejos de ser un ejercicio aislado, dicho conocimiento sobre los expertos ha sido generado de forma colectiva por gran parte de la comunidad trans, que ha tenido que pasar por evaluaciones profesionales en contextos clínicos. Dean Spain utiliza el concepto mutilando género para referirse a cómo la gente trans necesita producir y distorsionar sus narrativas del yo para conseguir acceso a los servicios médicos. El diagnóstico de género por parte de profesionales sí, junto con el ideal del verdadero transexual, que los convierte en puntos de paso obligado para discriminar quién sí y quién no merece dicho estatus, ha provocado que la persona trans y su palabra sean puestas bajo sospecha o escrutinio desde que entra por la puerta. La función de los profesionales sí termina siendo peritar si engaña o no, o si se autoengaña o no. Lo curioso es que en este juego estratégico no solo gestionan, falsean la información las personas trans, también muchos profesionales que reconocen, ¿no?, con los dedos cruzados, pues que ponen la firma, ¿no?, para ponerle las cosas más fáciles a las personas. Como en otras situaciones, en contextos de salud mental o de violencia de género, la ficción o confabulación es la consecuencia obvia cuando el acceso a derechos básicos queda supeditado a un diagnóstico profesional y a un diagnóstico de trastorno mental. En lugar de entender esto como evidencia de las restricciones y violencias de un marco legislativo interpretativo frente a la gran diversidad de experiencias identitarias y corporales, algunos profesionales refuerzan su vigilancia y siguen creyendo en la verdad de los diagnósticos sin ideología. Por su parte, el colectivo ha aprendido a dar las respuestas deseadas. Gran parte del conocimiento científico publicado sobre población trans, obtenido a través de entrevistas o aplicaciones de test psicológicos en contextos clínicos, se basa en respuestas dadas por personas trans en función de lo que se sabe que se espera. ¿Cómo vamos?
ya termino, ¿no? Vale. Sí. Pues nada, simplemente la idea ya... Simplemente me voy ya... sí. Terminamos ya, ¿no? Vale, sí, porque no da tiempo. El reciente debate sobre una ley trans integral en España ha suscitado una disputa sobre los encuadres de inteligibilidad ante el Estado. Vamos, aquí básicamente lo que queríamos decir es que la solución quizá no sean más profesionales, sino en parte también enfatizar la credibilidad de las narrativas personales, más allá de regulaciones legislativas o peritajes de expertos, el derecho a ser creído o a que los relatos sobre el cuerpo y la identidad de las personas trans no estén puestos bajo sospecha y descrédito constantemente, por no tener un marco hermenéutico de comprensión, y a reconducir el debate más hacia la justicia social y no hacia cuál es la verdad sobre los cuerpos e identidades. Gracias. Pois tomamos nota, deixamos cuestións apuntadas para ese posible debate despois da segunda mesa. E damos a palabra a Enrique Latorre, que vai a tratar o tema da corporalidade dentro do prisma da epistemoloxía, doutor interuniversitario en Lóxica e Filosofía da Ciencia, con unha tese dirigida por Eulalia Pérez Cedeño sobre la construcción política del cuerpo a través del discurso científico, género, sexo y capacidad. Y como podedes ver xa na transparencia, pues se focaliza os corpos en rebeldía desde o prisma epistemolóxico. Hola, bo día, moitas grazas. Aproveito para saudar as colegas e darvos a benvida. Moi guai poder retomar así estos encuentros personales, presenciales y personales también, y además hacerlo aquí en el Consello, ¿no? Pensaba estas semanas atrás, mientras preparaba esta presentación, que además estábamos inmersas aquí en otras aventuras, ¿no? En lo que supone, ¿no? Que tener estos encuentros son también una forma de poner el cuerpo, ¿no? Y esto tiene bastante que ver con lo que quería que pudiéramos conversar ahora. Poner el cuerpo implica un movimiento, ¿no? Un moverse para ocupar algunos espacios que nos han sido vetados. A veces el espacio médico, otras el espacio institucional, también el espacio educativo. Espacios desde los que podemos enunciar discursos nuevos, es decir, convertir la herida en acontecimiento, ¿no? Haciendo explícito aquello que le escribe Busquet en una carta a Jean-Paul Han, ¿no? Aquello de mi herida existía antes que yo, he nacido para encarnarla. Transformar un suceso en un acontecimiento y encarnarlo. Esta frase resume bien algunos de los procesos que dan forma a esto que quería traeros aquí para conversar. Epistemologías para cuerpos en rebeldía. Como punto de partida, recordar que cuando aquí hago referencia a cuerpo en singular, lo hago únicamente por virtud de una licencia filosófica. No existe un solo cuerpo, existen una miríada de cuerpos en distintos contextos, transformados e intervenidos por esos contextos y por esos discursos, el discurso biológico, el discurso político, el discurso fenomenológico, etc. A lo largo de las intervenciones de esta mañana hemos estado abordando desde distintas aproximaciones procesos de producción de categorías tan escurridizas como el sexo o como la sexualidad en los discursos de la ciencia, porque en tanto son marcas corporales, tienen una historia, son nociones que se pueden rastrear en el tiempo a partir de los actores, los objetos variables y las prácticas situadas que los han dotado de su aparente estabilidad. El cuerpo se revela así como un artefacto semiótico-técnico que se pliega ante un programa científico y político concreto,
que es aquel que ha tratado de legitimar el sexismo o la LGTBI-fobia como contenidos epistémicos de la ciencia. Así con todo, esta forma de mirar el cuerpo propia del discurso científico tiene la peculiaridad de haber propiciado conatos de resistencia en los movimientos emancipatorios que han tratado de reponerse a esta forma de mirada determinista. Lo hemos visto en la intervención de Marta esta mañana y también acabamos de escucharlo en la intervención de Cons y de Dauder. Estas formas de resistencia a esta mirada determinista, mediante la que se trata de tomar la voz en primera persona. Por tanto, como primer indicio, pensar el sexo y la sexualidad nos conduce a su consideración como marcas corporales que se producen en la intersección del discurso experto y la resistencia de los discursos emancipatorios, en este caso del discurso feminista y queer, que trata de reinscribir sus experiencias vitales en otras lecturas posibles. Así que ya no nos preguntamos tan solo cómo es producido el sexo o la sexualidad a través de las prácticas materiales de la ciencia, sino también de qué modo el sujeto que estamos encarnando reactualiza estas producciones y simultáneamente se resiste a ella. Algunas de estas preguntas me conducen a una trampa sin salida, ¿no? A enfrentarme a un gap filosófico en torno a cómo articulamos esta relación entre materialidad y agencialidad. Esta cuestión se presenta normalmente a través de dos posiciones que parecen irreconciliables, que están enfrentadas, aquellas que conciben el cuerpo como una entidad pasiva y sujeta al mandato biológico, frente a aquellas que dan cuenta del cuerpo por la vía del cuerpo vivido, ¿no? Por la vía fenomenológica. Entiendo que este problema, el de la materialidad y la agencialidad, se puede abordar desde lugares muy diferentes. El lugar desde el que yo me aproximo a este problema se centra en el discurso médico, por considerar que es este un lugar de saber-poder con un estatuto epistémico privilegiado, que establece una norma muy precisa sobre los cuerpos y su materialidad y que genera, y esta es la clave, eso es de lo que me gustaría hablar, conatos de resistencia. Es decir, ¿qué es un cuerpo sano o qué es un cuerpo adecuado en términos de su funcionalidad social, que en muchos momentos históricos ha sido también su funcionalidad sexual? Son cuestiones a las que el debate médico ha aspirado a dar respuesta. Y la teoría feminista, veremos también el caso de los estudios sobre discapacidad, han actuado como diques de contención a estos discursos. Con todo, como señala Elisabeth Gross, en su ejercicio de resistencia, estas propuestas críticas habrían adoptado algunos supuestos filosóficos clásicos sobre el papel del cuerpo en la vida social que nos conducen a una trampa. Y con esto nos referimos a la idea de que el ser humano es un ser compuesto por dos entidades dicotómicamente opuestas y que con independencia de la forma concreta que tome este dualismo, antes María José, la profesora Agra, hablaba de este tema, la distinción entre ambas no puede ser neutral y descriptiva, así que aquí no sé si estamos de acuerdo, por cuanto el pensamiento dualista siempre genera estructuras jerarquizadas en la que uno de los dos términos funciona como una entidad primitiva y el otro como la negación exhaustiva de la primera. Estos pares de opuestos están estrechamente vinculados entre sí. El par naturaleza-cultura se relaciona con el par cuerpo-mente y también con otros pares de opuestos de la tradición occidental como razón y pasión, exterior y interior, real y aparente, sujeto-objeto, y trayéndolo a nuestros debates, hombre-mujer, hetero frente a bollo-marica, tullido frente a capacitado, etc. Entre estos pares de opuestos se produce un ensamblaje que acaba por definir el cuerpo o la naturaleza en los términos de un concepto ahistórico, material y pasivo. El cuerpo, naturaleza, representa el sustrato inmutable sobre el que se sustentan las operaciones de la mente-cultura, un soporte que además evoca la desvalorización del resto de pares opuestos. De acuerdo con esto, pensamos que tanto la distinción sexo-género como la distinción deficiencia y discapacidad, que es la que se utiliza desde los estudios sobre discapacidad, comparten un recorrido teórico previo que las vincula a una serie de posicionamientos filosóficos clásicos y que ha terminado por imponer la desvalorización del cuerpo.
Esta aproximación al problema, y quiero insistir mucho en este punto, no implica el descrédito de los desarrollos previos, sino la toma en consideración de los límites de nuestras herramientas de resistencia, ¿no? Repensarnos a través de ellas, repensarnos estratégicamente. Y esto es interesante, especialmente en este contexto en el que se está recrudeciendo el debate sobre la materialidad del cuerpo en el contexto del Estado español, en el que vemos que vuelven a surgir discursos esencialistas que se agarran a las identidades que podríamos considerar como ficciones políticas, pero que se agarran a las identidades ya no como elementos estratégicos, sino como elementos esenciales. Por lo que analizar y en la medida de lo posible resolver este enfrentamiento ha de desembocar necesariamente en una nueva reformulación del problema del cuerpo y también en una teoría crítica sobre el cuerpo para las ciencias sociales y para las ciencias biomédicas, que desde la perspectiva filosófica también debería reconducirnos a repensar la dimensión productiva de las prácticas científicas. Por tanto, me propongo explorar algunos de estos desarrollos. Sé que vamos fatal de tiempo, o sea que, Carme, córtame cuando consideres si llego hasta donde llegue, con especial atención a estas estrategias de resistencia. Y, por tanto, lo que me interesa es analizar cómo allí donde la teoría feminista ha establecido la distinción sexo-género como un instrumento para sortear el problema del cuerpo en el análisis de la subalternidad de las mujeres, los estudios sobre discapacidad han hecho lo propio con la distinción impairment disability, estando en ambos casos ante una versión del problema naturaleza-cultura. He dividido la presentación en 3 partes, comenzando presentando las estrategias de resistencia al discurso determinista y los distintos modos de comprender el cuerpo, tanto desde la teoría feminista, en primer lugar, para a continuación desde los estudios sobre discapacidad, y trataré de concluir la presentación hablando sobre la denuncia del olvido del cuerpo que se arrastra entre ambas, ¿no? Como hemos podido comentar, la comprensión dualista del cuerpo concibe este como una sustancia orgánica y autónoma que se pliega a los designios de la naturaleza. El cuerpo se presenta como el sustrato material sobre el que se construyen los significados culturales de la vida y, al ser ontológicamente anterior a la dimensión social de la existencia humana, carece de toda capacidad de agencia o de acción política. El sexo, como atributo de un cuerpo, se comprende como un principio rector pasivo y prediscursivo y, por tanto, también presocial. El pensamiento androcéntrico ha encontrado un fuerte aliado en el discurso científico para legitimar la posición subalterna de las mujeres, estableciendo una vinculación estrecha entre las posiciones sociales que tradicionalmente se les atribuyen como cuidadoras o madres y el etos del cuerpo que limita su capacidad de agencia ante las operaciones de la vida. Esta vinculación que constriñe la participación de las mujeres en el espacio público, encerrándolas en los avatares de sus propios cuerpos, representa la potencia mediadora, ¿no?, de la carne sobre sus acciones como un mandato natural que fiscaliza todas sus decisiones, haciéndolas depender, en último término, de un impulso animal que es irracional, incontrolable e inconsciente. Las mujeres son así potencia natural sin control y sus cuerpos frágiles, sujetos a las emociones y difíciles de controlar. Estas ideas obtienen su legitimación por haber establecido una identificación transparente entre las mujeres y sus cuerpos, en la que no media ningún otro principio. Las mujeres son sus cuerpos o están sometidos a los caprichos de la carne, mucho más de lo que lo están los hombres, de modo que el lugar que se les hace corresponder restringe su participación a los cuidados y a las tareas de reproducción. La codificación de lo que significa ser una mujer en este contexto despliega sus técnicas de producción de la subjetividad a partir del principio supuestamente empírico de que las mujeres son más naturales que los hombres y de que sus características las conectan con lo salvaje o con lo animal, ¿no? Aunque la teoría feminista ha tratado de superar estos posicionamientos, ha señalado su profunda misoginia, además, algunas de estas ideas se han filtrado en nuestras estrategias de resistencia, sobre todo por la proximidad que esta oposición de sexo-género mantiene con mente-cultura. En esta estrategia de resistencia
las teóricas feministas habrían cometido el error de huir del cuerpo, abrazando ese primer imperativo machista de que el cuerpo es un obstáculo para el reconocimiento de sus derechos y para su participación en el espacio público. Es cierto que esto es difícil sostenerlo viendo pues, la evolución del pensamiento feminista y la gran cantidad de perspectivas que existen ahora mismo en el debate, pero especialmente a partir de la irrupción del concepto de género, que además es muy interesante porque es una reapropiación precisamente de un término lingüístico que nos reapropiamos cuando lo utilizaba el discurso médico. Lo vemos aquí cuando Kate Millett utiliza este concepto por primera vez y lo hace citando a Stoller, que nos hablaban antes Dow y Cons de él. En la actualidad conviven una amplia gama de caracterizaciones feministas sobre el cuerpo que tratan de reposicionarse en este debate y, aunque es difícil sostenerlo, podemos pensarlo que por distintos motivos, en todas ellas, el cuerpo tiene un lugar complejo, ¿no? En algunos casos, la denuncia sobre el olvido del cuerpo se identifica con la resistencia al proyecto de identificar el estatus ontológico del sujeto mujer en una esencia particular e históricamente situada. Es decir, esta esencia tendría la particularidad de ser una virtualización intelectual de la experiencia de las mujeres, cayendo en el error de entender como buena representación de esta experiencia las notas características de algunas mujeres en particular. Sin embargo, existe otra posible vía para esta denuncia del olvido del cuerpo que consiste en todo lo contrario, en criticar el proyecto de identificar el sujeto mujer sobre las distintas identidades nómadas que lo pueden encarnar, argumentando que con su reconocimiento se desdibuja la materialidad del que en realidad es el verdadero cuerpo TM, ¿no? El cuerpo marca registrada. Lo que parece estar en cuestión, por tanto, no es tanto la discusión entre materialismo e idealismo que se plantea desde algunos lugares, como un desacuerdo sobre el significado y el alcance del estatus de lo material, de la materialidad. Existen en la actualidad distintas aproximaciones al cuerpo desde la teoría feminista que suponen una toma de posición sobre estas formas de acción política y de denuncia. Sin embargo, lo que todas ellas tienen en común es que si la diferencia sexual ha sido percibida como un obstáculo para la articulación de este discurso emancipador, el género ha sido la herramienta de mediación que ha permitido bordear este obstáculo, ¿no? Utilizo para esto la clasificación que elabora Elizabeth Gross, que lo hace atendiendo al eje natural construido. Quizás se nos ha quedado ya un poquito desactualizada y deberíamos tratar de repensar lo que es parte del ejercicio que estoy intentando hacer aquí. En la primera de estas categorías de clasificación nos referimos a pensadoras como Simone de Beauvoir, Firestone o Wollstonecraft, poniendo el acento en ciertas lecturas feministas de la especificidad del cuerpo de las mujeres, como la menstruación, la maternidad o la lactancia. Estas autoras comparten una idea del cuerpo como un obstáculo para el acceso a la igualdad de derechos, lo que significa que la materialidad del cuerpo, con sus particularidades biológicas, se presenta como un lastre que encadena a las mujeres a la naturaleza. Sin embargo, esta naturaleza puede ser también una ventaja, en tanto el cuerpo de las mujeres posibilita una forma de experiencia particular del mundo, que es la experiencia de las mujeres, con una forma de acceso al conocimiento, un punto de vista que sería epistemológicamente relevante per se. Las autoras de este grupo comparten una noción de cuerpo constreñida por el mandato biológico e indiferente al influjo social, preconizando así la existencia de una mente neutra en términos sexuales y anterior al género, de modo que sitúan el origen de la opresión de las mujeres en sus cuerpos, de algún modo equivocados o inadecuados. No me voy a detener en las citas, las dejo ahí por si queréis ir echando un vistazo, ¿vale? En el segundo grupo nos referimos a teóricas que pertenecen a la tradición del feminismo de la diferencia, Irigaray, Helen Hughes, Spivak, Carla Lonchi, entre otras. Identificamos un conjunto de teóricas feministas que han considerado el cuerpo como un elemento clave para entender los avatares de la existencia de las mujeres, pero poniendo ahora la atención sobre el papel de la diferencia sexual como principio fundacional de la subjetividad.
En el contexto español nos podemos referir a Celia Amorós, quien siguiendo a Irigaray performa en esta cita que incluyo aquí las posiciones de este libro de Irigaray de ese sexo que no es uno. Todas estas autoras comparten la idea de que el cuerpo es el elemento posibilitador de la existencia particular de las mujeres, aunque en su aproximación al cuerpo no van a guiarse por una noción biológicamente determinada, ahistórica y ajena a la cultura, sino que su apuesta es la de referirse a la carnalidad como experiencia vivida de un cuerpo al que se le da un uso apropiativo en las operaciones productivas de la cultura. El cuerpo constituye sistemas de significados y representaciones a partir de su inscripción social. Se trata de un objeto atravesado por la cultura y la política y, a consecuencia de esto, estas autoras no se muestran interesadas sobre su consideración como un producto tangible de la naturaleza. Ya por último, nos referimos a autoras como Juliette Mitchell, Michelle Barrett o Chodorov, y a las feministas marxistas. Y con esto estoy tratando de poner el acento sobre todas aquellas autoras que comparten cierto grado de compromiso con algunas posiciones moderadas sobre la producción social de la subjetividad del cuerpo de las mujeres. En este sentido, diremos que el cuerpo no es ya un obstáculo en la conquista de la igualdad y tampoco la biología tiene una consideración negativa, porque sobrevolando sobre ella se encuentran las determinaciones del sistema social que organiza la experiencia y que le da sentido a la materialidad. Esto implica que sí comparten una interpretación naturalista del cuerpo y, por tanto, sí sostienen el dualismo cuerpo-mente, aunque lo oponen a la noción de cuerpo como objeto de representación. En estos términos, la experiencia feminista, esta estrategia feminista constructivista no aspira a superar el problema del cuerpo o a eliminar sus especificidades, sino que apuesta por dotarlo de nuevos significados y valores sociales, es decir, de una nueva interpretación social. La oposición entre sexo y género sigue siendo operativa, aunque cabe mediar sus efectos promoviendo una agenda de transformación política de género. De ahí, por ejemplo, que Chodorov proponga sentar las bases de una nueva socialización y una reorganización de los cuidados, ¿no? Que es aquí la cita que incluía. ¿Cómo voy de tiempo? Fatal, ¿no? Vale, bueno, por hacer referencia a los estudios sobre discapacidad, decir que nacen en el contexto de Gran Bretaña y en Estados Unidos durante los años 80, aunque sus orígenes se pueden rastrear hasta los 60, ¿no? En el movimiento de vida independiente, que supone este movimiento la denuncia en primera persona el fin del tutelaje y el ejercicio del pleno derecho de las personas con discapacidad a tomar decisiones en primera persona, ¿no? Esta era una cita de aquel manifiesto del movimiento de vida independiente originario, ¿no? El movimiento de vida independiente y sus ideas, sintetizadas en la filosofía de vida independiente, sostienen que las personas con discapacidad son objeto de exclusión, marginación y opresión, introduciendo cambios en la comprensión de la discapacidad al considerar la dimensión social de esta condición. Como parte de su diagnóstico, el movimiento de vida independiente denuncia la tradición histórica occidental que ha abordado la discapacidad como un problema del cuerpo orgánico, como unidad individual, y que ha desplegado sobre ellos el conjunto de técnicas de rehabilitación por medio de instituciones creadas ad hoc para esto, ¿no? Esta perspectiva considera la discapacidad como una enfermedad e identifica el éxito terapéutico a través de la adecuación a los estándares de salud y capacidad. Con estas ideas se resume lo que sería el modelo médico de la discapacidad. El movimiento de vida independiente surge en oposición a la hegemonía del modelo médico y sentará las bases del modelo social, que de forma resumida, allí donde el modelo médico considera que la discapacidad es un atributo individual, originado por una corporalidad orgánica deficiente, el modelo social desplaza el debate al considerar que la discapacidad no se origina en la deficiencia individual, sino en la estructura social que dota de un sentido determinado la marca corporal. El modelo social
se sostendrá sobre esta idea para defender que la discapacidad es el producto de un contexto estructural adverso y no el resultado de una especificidad biológica. Sostendrá que no existen personas discapacitadas, sino contextos discapacitantes, promoviendo prácticas orientadas a la movilización social más que al impulso rehabilitador, ¿no? El modelo social propone interpretar la discapacidad como una construcción social que se produce a partir de los significados culturales que se le atribuyen al cuerpo en su dimensión natural. Es decir, la deficiencia es el sustrato pasivo y material sobre el que se construye la opresión de las personas con discapacidad. Su propuesta se hace fuerte a través de esta distinción tajante entre deficiencia y discapacidad, en tanto materialización de la opresión, y se erige, por tanto, como una formulación teórica que es capaz de romper la vinculación causal que opera entre la consideración social de la opresión y el sustrato orgánico. Y se trata de una estrategia que nos recuerda, ¿no?, a esta diferencia feminista sexo-género. En cualquier caso, el modelo social no ha sido capaz de resolver esta oposición y mantiene la dicotomía con mayor o menor grado de compromiso, de modo que el cuerpo no ocupa una posición fundamental desde esta perspectiva. De hecho, algunas de esas críticas se califica esta ausencia del cuerpo como de un olvido o incluso como un abandono, como regalarle el cuerpo a los dictámenes y prácticas de la biomedicina. Por tanto, el mayor éxito del modelo social en su caja de herramientas teóricas se ha convertido ahora en su punto débil, que implica la imposibilidad de hablar y de problematizar esa dimensión de la deficiencia, ¿no? No me voy a alargar mucho más, tengo un par de diapositivas más, pero creo que lo voy a ir dejando aquí. Por lo tanto, superar estos dualismos de deficiencia y discapacidad y de sexo-género implica problematizar la interpretación del cuerpo reducida a la biología y a la fisiología, pero también poner en duda un concepto de salud que interpreta cualquier forma de desviación como una característica que no es normal y que debe ser intervenida, y que se articula, por tanto, a partir de otros dos dualismos, el de salud-enfermedad y el de capacidad-funcionalidad, ambos como resultado de la intersección del cuerpo con los discursos expertos. Nos queda, por tanto, como una tarea para el futuro, precisamente la tarea de definir cómo opera exactamente la dimensión productiva de las prácticas científicas. Parece que estoy atrapado aquí, que no salgo de este tema, y dar los primeros pasos en pos de poder articular una teoría social del cuerpo que nos permita superar esta comprensión autoexcluyente de las nociones de materialidad y agencialidad. Ya hay alguna filósofa que lo está haciendo, los trabajos de Karen Bara, los nuevos materialismos filosóficos, hay el transhumanismo, hay algunas líneas abiertas, habrá que transitarlas. Nada, muchas gracias. Muchísimas gracias por el esfuerzo para resumir. Ahora cerramos esta mesa, este primer bloque con María Juárez, que también le vamos a dar 5 minutos más. Vamos más rapidito, el instituto está aquí muy cerca, Soria de Castro, entonces 20 minutos. Vale. Sí, perfecto. Es grado en periodismo y máster en análisis sociocultural del conocimiento y de la comunicación. O sea, que su perspectiva del cuerpo, de la corporalidad, va a ser desde la sociología. Yo ayer mirando un poco también así a última hora leía un artículo de ella que me gustó muchísimo sobre afecto y estructura, una reflexión sobre Illouz y Ahmed, que bueno, creo que está ahí, que nos da otras perspectivas de todo, de ese giro emocional que tanto tiene que ver también, estamos en este bucle de que hablaba antes Quique. O sea, que sin más, hasta las menos 25, muchas gracias. Muchas gracias. Yo estoy escribiendo la tesis, Dawe de hecho es mi codirector, y en esta tesis estoy investigando acerca de distintas prácticas tecnocientíficas contemporáneas que construyen y median nuestros afectos hacia el cuerpo. Es decir, cuando yo hablo de cuerpo en esta presentación me refiero a menudo hacia qué relación tengo yo con mi cuerpo me genera malestar, me genera bienestar.
En esta presentación quiero abordar la psicología, especialmente la psicología positivista, en cómo aborda esto, cómo construye y cómo aborda la relación con el propio cuerpo. Vale, voy a intentar ir rápido con esta parte que quizá es como la menos interesante. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que pues, la psicología es una... A mí me parece interesante, hablamos muchas veces en estos contextos de ciencia y normalmente se alude a la medicina, pero creo que apetece estudiar también otras ciencias que a lo mejor están menos cuestionadas desde estos espacios, ¿no? La psicología como ciencia tiene una historia autorizada que nos ofrece una buena manera de adentrarnos en la imagen que la psicología como ciencia tiene de sí misma, ¿no? Lo importante aquí, yo creo, es que la historia de la psicología positivista se construye como una historia de avance hacia su objeto, en la que los hitos vienen marcados por el perfeccionamiento de los métodos empíricos de visualización e inteligibilidad del comportamiento humano. Aquí hemos llegado ahora hasta las neurociencias, que yo creo que son el ejemplo paradigmático en este sentido de la obsesión, por llamarlo de alguna manera, por perfeccionar la herramienta de visualización, ¿no? Aquí hay que remarcar que entonces la psicología, que las entidades psicológicas de las que hablamos, es decir, tanto las categorías que usamos para hablar de trastornos mentales, como el vocabulario psicológico del tipo el pensamiento, la imaginación, etc., estas entidades psicológicas no emergerían de una esfera prediscursiva o natural, pero tampoco serían meramente transformaciones semióticas o de sentido, sino que estas categorías emergen de una organización técnica y práctica de procedimientos para pensar, inscribir e intervenir sobre los seres humanos en ensamblajes heterogéneos de pensamiento y acción. La cita es de Nicholas Rose, por sí. La psicología, además de una ciencia, también es una expertise. ¿Qué quiero decir con esto? Que tras la expansión a lo largo del siglo XX de los modos de hacer psicológicos a diversos lugares e instituciones sociales, como por ejemplo el mundo empresarial, los centros educativos, las prisiones, etc., la psicología ha tenido un rol fundamental a la hora de crear el tipo de personas que pensamos que somos. En este sentido, apunta Nicholas Rose también, se trata de un campo de conocimiento que está situado a medio camino entre la academia y la expertise, ya que está formado por un cuerpo de personas capacitadas, un conjunto de técnicas y de procedimientos que están destinados a orientar a las personas en su vida. Aquí la psicología tiene un particular estatus que se hace patente y se hizo patente en mi trabajo de campo. Dau me animó a intentar investigar y analizar instrumentos de evaluación psicológica y yo fui a la Facultad de Psicología a que me diesen uno como alumna de la universidad, ¿no? La cara de la persona, de la bibliotecaria, era de absoluto terror, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a darme cuenta de que pues hay un cierto secreto con esto de los test. Y, de hecho, la deontología de la psicología, en sus artículos del 16 al 19, dictan que estos test quedan exclusivamente reservados al uso de estos profesionales, garantizando su custodia y absteniéndose de facilitarlos a otras personas no competentes. En definitiva, podemos preguntarnos cómo y de qué manera funciona el secreto en la ciencia. Si la publicidad de los resultados y del conocimiento científico es un principio fundamental de la ciencia, podemos cuestionarnos por qué aquí se ve vulnerado. Aquí los test tomarían la forma de una caja negra, por utilizar la terminología de Latour, a la que nadie de fuera del campo de la psicología puede acceder. Yo sí accedí. Ahora os voy a mostrar alguno. Bueno, en tercer lugar me quiero centrar aquí en la psicología como una tecnología intelectual, en el sentido de que la psicología es una tecnología que permite hacer visibles e inteligibles características de las personas, ¿no? Aquí la mirada crítica estaría
en estudiar qué conceptualizaciones, técnicas e instrumentos permiten a la psicología caracterizar a las personas como humanos de cierto tipo y a partir de ahí intervenir sobre sus biografías a la sombra de los términos de autorrealización, autenticidad, libre elección, verdad, etc. Vale, ahora, aplicado a la relación con el propio cuerpo, es útil entender la psicología como, en la terminología de Foucault, como una tecnología del yo o del sí mismo. Algunos ejemplos que da Foucault de las formas en las que podemos conducir nuestra relación con nosotros mismos se puede mostrar mediante ciertos imperativos sociales que son bastante repetidos. O sea, una relación epistemológica con tu cuerpo. Conócete a ti mismo. Despóticamente, domínate a ti mismo. Otras maneras, cuídate a ti mismo, ¿no? Hay como muchas maneras de relacionarnos con nuestro cuerpo. Mi hipótesis es que actualmente la divulgación de estos imperativos y de las tecnologías para llevarlos a cabo es tan generalizada y totalizante, al menos en el norte global, que podemos hablar, como dice Nicholas Rose, de un régimen del sí mismo. En este caso, es muy importante pensar contra este régimen y preocuparse por las maneras en las que diversos regímenes corporales se han implantado para producir una particular relación con uno mismo y con los demás. Aquí quiero hablar un poco usando un poco la idea de Butler, cómo llega el cuerpo a importar a las disciplinas psicológicas, ¿no? Desde las críticas que se han hecho a la psicología, desde matices más sociológicos quizá, se ha enfatizado siempre los elementos de autodominio y autorrestricción sobre los propios deseos. Pero realmente la autonegación no es la única forma de autocontrol sobre el propio cuerpo, ¿no? Yo he detectado otras maneras en las que las disciplinas psicológicas construyen la relación entre el sujeto y su cuerpo. Un ejemplo es: el cuerpo es un impostor epistemológico. Esta caracterización bebe directamente del dualismo platónico y del dualismo cartesiano, según el cual el cuerpo y los afectos serían algo aparte del verdadero yo, algo que me engaña y algo que distorsiona las ideas que tengo sobre mí misma. En segundo lugar, el cuerpo se conceptualiza en la psicología también a veces como algo que es al mismo tiempo yo y otro, como algo que tengo, como algo con lo que me relaciono. Desde aquí se insta a la regulación del pensamiento y a la acción sobre el cuerpo para poder así regular el yo. Ejemplos de esto son, por ejemplo, no sé cómo llamar esto, el movimiento body positive, por ejemplo, en el cual si yo acepto mi cuerpo, estoy aceptándome como persona, y si todos los cuerpos son válidos, todas las identidades son válidas. Otro ejemplo de esto también es el control y la regulación corporal en momentos donde se da una incertidumbre sociológica en la vida personal y colectiva, como es, por ejemplo, la situación de la pandemia, en la que han aumentado muchísimo tanto los trastornos de la conducta alimentaria como la necesidad de ejercicio físico, dietas, etc. En tercer lugar, esta podemos relacionarla con la forma anterior, ¿no?, en la que el cuerpo sería un vehículo mediante el cual conocer y trabajar la subjetividad. Aquí lo que es importante decir es que los códigos de ese conocimiento no vienen de la pura introspección, sino que son términos provenientes de un vocabulario particular y que están de acuerdo a un código explicativo derivado de una fuente de autoridad. Es decir, que entendernos a nosotros mismos en términos psicológicos no es utilizar el vocabulario de cualquier cosa, es utilizar un vocabulario que está basado en un contexto institucional y científico muy concreto, ¿no? Y, por último, pues, mencionar otra forma que conceptualiza la psicología del cuerpo como una entidad agencial conectada al ámbito de la mental. Por ejemplo, interviniendo terapéuticamente en el cuerpo, intervengo terapéuticamente en la mente. Por ejemplo, todas estas
terapias centradas en el cuerpo, la danza, el teatro, como forma de tratar el trauma, etcétera, serían un ejemplo de esta manera. Aquí he querido poner algunos ejemplos que he sacado de redes sociales, pues yo qué sé, como un poco para mostrar que no me estoy inventando la clasificación que he hecho y que viene un poco de lo que observo, ¿no? Vale, luego, en fin, los modos de subjetivación que la psicología propone para el cuerpo podemos entenderlos con la metáfora del pliegue, como hace Deleuze, en el que el concepto de pliegue o doblez sugiere una manera en la cual podemos pensar una internalidad que comienza a existir en el ser humano sin necesidad de postular una interioridad previa. Los pliegues incorporan sin totalizar, internalizan sin unificar y agrupan discontinuamente en la forma de dobleces, produciendo superficies, espacios, flujos y relaciones. Podemos utilizar este concepto de pliegue para entender también cómo se hace piel el conjunto de normas sociales que nos construyen, supervisan y nos sancionan, como por ejemplo el sexismo, la transfobia, la gordofobia o el capacitismo. Es decir, que los pliegues formados por estos regímenes en nuestra subjetividad se sitúan en relación con los pliegues de subjetivación psicológicos, que toman la forma de consejos, técnicas, hábitos de pensamiento. Aquí quería hablar un poco de la idea de la biografía, pero han hablado Dao y Cons antes de ello, entonces no me voy a detener mucho. Simplemente decir que estos pliegues cobran estabilidad en la medida en la que el sujeto se siente como sujeto de una biografía, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta aquí, dice Nicholas Rose, que la memoria de la propia biografía no es una simple capacidad psicológica, sino que está organizada, como hemos dicho antes. Vale, ¿cómo hace lo sí inteligible la relación con el cuerpo, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta que en las disciplinas de la psicología se da una interpenetración entre practicabilidad y epistemología. Es decir, que los medios de justificación llegan a conformar aquello que puede ser justificado. Dicho de otra manera, las maneras psicológicas de ver, pensar y calcular poseen una potencia particular debido a la transformación que ellas efectúan sobre los espacios problemáticos que abordan. Aquí quiero explicar que el cuerpo se hace inteligible, o mejor dicho, la relación con el cuerpo se hace inteligible para la psicología por medio de 4 movimientos. Y por esta interconexión entre practicabilidad y epistemología, los movimientos pueden ocurrir en distinto orden, ¿no? El primer movimiento es la creación de un constructo psicológico. Es decir, una herramienta que facilite la comprensión del comportamiento humano y que sea la etiqueta para un conjunto de comportamientos. Estas etiquetas se derivan de un proceso científico en el que se observarían una serie de fenómenos naturales y se inferirían una serie de características comunes de estas observaciones. Luego, pues la imagen corporal, no leo la cita porque está ahí, es el constructo que la psicología ha creado para explicar la relación con el cuerpo, ¿no? ¿Cuál es el problema aquí? Que la imagen corporal es a la vez el objeto de estudio y la explicación de la problemática que se ofrece, lo que da lugar a una explicación en espiral. El malestar corporal es el resultado de una interiorización de normas sociales que producen una imagen corporal negativa, pero a la vez la imagen corporal negativa es el resultado de una serie de malestares psicológicos relacionados por problemas de índole social. Es decir, la explicación da vueltas y nunca se llega muy bien a saber lo que pasa, ¿no? En segundo lugar, la generación de una serie de juegos de lenguaje que están asociados a la imagen corporal. Estos conceptos muchas veces
nos impiden hacer el esfuerzo necesario para comprender la relación entre cuerpo y subjetividad, ¿no? Aquí el concepto de juego de lenguaje de Wittgenstein es útil porque conecta el vocabulario psicológico con una forma de vida psicológica y una forma de hacer y de pensar, ¿no? No voy a detener más aquí porque voy a volver luego a esto. En un tercer movimiento estaría la necesidad de la traducción en el sentido de Latour y de Michel Calon, que es la traducción de una vivencia subjetiva a una serie de enunciados empíricamente contrastables, ¿no? Para esto, para esto se llevan a cabo una serie de tácticas para la traducción, ¿no? La primera es la negociación y persuasión entre autoridades sociales y conceptuales destinadas a la categorización y administración de la normalidad y de la diferencia. Aquí no me voy a detener porque lo han explicado muy bien Dao y Cons, pero creo que es importante tener en cuenta qué pasa cuando el reconocimiento político de determinados colectivos exige primero su reconocimiento científico, ¿no? Sin embargo, yo creo que es importante decir también que esto es algo ambivalente en el sentido de que necesitamos ese vocabulario psicológico porque da sentido a nuestra propia vida y nos da algún tipo de seguridad y de liberación. Y es desde esta ambivalencia desde donde tenemos que trabajar y desde donde tenemos que investigar, ¿no? En segundo lugar, otra táctica mediante la que la psicología traduce la vivencia del cuerpo es el diseño de un modelo de percepción en el que ciertos eventos llegan a ser visualizados de acuerdo a imágenes específicas. Estas imágenes son muy poderosas y prefiguran el acercamiento de la psicología a los malestares relacionados con el cuerpo, ¿no? Y la psicología también se dedica a reificar esto que en un momento fueron metáforas y ahora se han convertido casi como en las explicaciones, ¿no?, sobre cómo funcionamos. Aquí quería señalar el imaginario del cuerpo equivocado en las vivencias de las personas trans y, en segundo lugar, el mito de Narciso y la imagen del reflejo distorsionado en los trastornos de la conducta alimentaria y de la imagen corporal. Un ejemplo de hasta qué nivel estas metáforas de la distorsión en el espejo terminan guiando la práctica científica es un índice que se utiliza con personas diagnosticadas de trastorno dismórfico corporal, que es el índice de precisión perceptual. Este índice establece un nivel de discrepancia entre las medidas percibidas por un sujeto y las medidas reales. Es decir, si yo soy una persona que soy una persona que dice yo estoy gorda y alguien opone a mi argumento, no, tú no estás gorda, este índice sirve para medir mi cuerpo real y comparar. Yo estimaría cuánto mide, por ejemplo, mi cintura y yo lo estimaría, luego se me haría una medida real y una variación mayor supone un nivel mayor de distorsión y, por lo tanto, un nivel mayor de posibilidad de existencia de trastorno, ¿no? Y luego, por último, volviendo al tema de los juegos de lenguaje, esta táctica supone que al final los problemas siempre se articulan en la misma lógica, ¿no? Yo he detectado en la imagen corporal que todo va al final de semejanza versus distorsión de la imagen de mi cuerpo con respecto del cuerpo que tengo, la interioridad y la exterioridad, es decir, mi imagen de mi cuerpo es interior y privada o es social y es identificable por el resto. Y por último también el par también autenticidad-simulación de la propia identidad o del malestar, ¿no? Aquí quería decir que la distorsión en este caso... ¿Quieres que termine, verdad? Estaría bien, ¿vale? Concluir. Vale. Bueno, simplemente quería decir que la idea de la distorsión solo es un problema si entendemos que ambas, entre la imagen del cuerpo del sujeto y la imagen del cuerpo real, tiene que existir una relación de iconicidad y de semejanza.
Y además la idea de que de que las imágenes que tiene el sujeto sobre su cuerpo son imágenes internas circunscritas al interior del cuerpo, ¿no? Sin embargo, aquí quiero hablar de Peirce, dice que no hay iconicidad sino hipoiconicidad, porque la semejanza está construida culturalmente. La cualidad pura no es experimentable por los seres humanos, es decir, la belleza no es experimentable por los seres humanos, solo podemos experimentarla como abstracción. Por lo tanto, la semejanza siempre implica una relación, es intersubjetiva y conlleva ya hábitos de comparación. No sé cómo cerrar, porque me tengo que saltar la mitad de la presentación, así que no sé. Bueno, concluir que... Bueno, quería enseñaros algo antes. Esto es una foto de un test, por el morbo y tal. A mí lo primero que me resultó interesante al ver este test es que este test prácticamente mimetiza los llamados pensamientos intrusivos que tiene una persona con malestar corporal. Entonces, yo creo que todo el mundo señalaría 4, porque si no se te ha ocurrido alguno de esos ítems, este test hace que se te ocurran, ¿no? Entonces, si antes no has tenido malestar, lo empiezas a tener después de que alguien te lo recuerde. Y bueno, también concluir que... pues yo cuando pues en mi TFM estuve investigando sobre qué significa ver el propio cuerpo y al final estos test lo que están intentando es traducir lo que el sujeto ve para un psicólogo, una psicóloga que no ve lo que el sujeto ve. Y yo intenté hacer lo mismo, pero de otra manera, más cualitativa, y le pedía a varias personas que se dibujasen cómo se veían a sí mismos. Y el resultado es bastante diferente, ¿no? ¿Qué es ver el propio cuerpo? Pues hay muchas formas en las que podemos entender qué es ver. Pedí también que me señalasen qué partes generaban bienestar y qué partes generaban malestar. Y al final, pues eso, es una cuestión todo mucho más intersubjetiva. Y no sé, acabo aquí. Lo siento, no sé. Bien, perfecto.